Yo me acuerdo todavía muy bien ese día de enero que El llegamos a Estocolmo, claro, en pleno invierno, y llegamos con nuestras chaquetas que nos habíamos comprado en Bogotá, las más abrigadas que habíamos encontrado, y cuando se abrieron esas puertas del aeropuerto y el frío que fue, y eso fue como llegar a otro planeta. Tal vez por haber tenido una mamá diplomática que iba al extranjero para promover a Colombia, a mí desde muy chiquita me inculcaron que yo tenía que sentirme orgullosa de dónde venía y de Colombia también. ¿Y qué tuvo que pasar para que hoy llegaras a liderar el equipo de arbitraje internacional? Porque normalmente e históricamente uno ha visto, y me alegra mucho que eso esté cambiando, que esas han sido posiciones que normalmente han sido ocupadas por hombres. Había una fila enorme de gente aplicando para Hogan Lovells, pero dije, bueno, voy a intentar. Hice la fila. Al frente, justo al frente mío, estaba el hijo de un expresidente francés. Entonces yo pensé, no, pues van a escoger. Ya, descartada. O sea, sí, descartada. Pero bueno, igual, seguí. Eso me ayudó muchísimo después en mi carrera profesional, porque así fue que después nos salió un gran caso para representar a Colombia. Por ejemplo, fue un arbitraje de inversión que ganamos el año pasado, el del dominio.co. Fue una gran victoria para el país. Era una demanda de $350 millones y logramos que se desestimaran todas las demandas. Entonces eso fue muy bonito. Bienvenidos a Latitud 4, una línea y cientos de trayectorias. Hoy estoy muy feliz porque tengo una invitada que admiro muchísimo, porque tiene una trayectoria internacional muy marcada desde la infancia, porque tuvo la oportunidad y la posibilidad de formarse en ambientes internacionales desde muy pequeña, y eso la formó y la forjó a hoy en día ser una abogada reconocida internacionalmente en arbitraje internacional. Nuestra invitada se formó en Inglaterra, llegó a Francia, hizo los exámenes para poder ejercer acá y hoy en día lidera la práctica de arbitraje internacional de una de las firmas internacionales más importantes del mundo. Bienvenida, Melissa Ordóñez, a nuestro podcast. Estoy muy feliz de tenerte acá. Muchas gracias por aceptar la invitación. No, muchas gracias a ti, María Luisa. Yo estoy muy contenta de estar aquí y poder compartir con todos ustedes. Excelente. Bueno, sin más preámbulos, empecemos. Melissa, quisiera que nos contaras a todos un poco eso de cómo fue tu infancia y por qué haber salido te ha formado desde niña como a conocer diferentes ambientes internacionales. Sí, claro que sí. Bueno, mira, yo nací en Cali, en Colombia. Crecí parte de mi vida en Bogotá y mis papás son 100% colombianos, son pastuzos. Mi mamá es de Pasto y ella tiene también una historia muy bonita, ¿sabes? Ella desde que empezó a estudiar y después que se fue a Bogotá a la universidad, ella quería viajar y conocer el mundo. Y entonces estudió diplomacia, aunque ella nunca había viajado al extranjero, pero era su gran sueño. Se preparó y logró entrar a la carrera diplomática. Y eso fue lo que me llevó a viajar muchísimo y por todas partes del mundo. La primera vez que salimos, yo tenía 6 años y nos fuimos a Estocolmo, a Suecia. Ay. O sea que nada que ver con el ámbito que yo conocía, Colombia. Y era la primera vez que nos íbamos a otro país. Obviamente puedes imaginarte el cambio que fue. Yo me acuerdo todavía muy bien ese día de enero que llegamos a Estocolmo, claro, en pleno invierno, y llegamos con nuestras chaquetas que nos habíamos comprado en Bogotá, las más abrigadas que habíamos encontrado, y cuando se abrieron esas puertas del aeropuerto y el frío que fue, y eso fue como llegar a otro planeta. Todo era diferente, el idioma era diferente, era otra comida, la ciudad era diferente, el colegio era diferente. Entonces fue un gran cambio.
Y ese proceso de adaptación después lo tuve que vivir varias veces, porque obviamente después regresamos a Colombia, después nos fuimos a Holanda y después yo me fui a Francia y a Inglaterra. Que el hecho de cambiar de ámbito y de conocer otras culturas que son completamente diferentes a lo que tú conoces puede ser bastante desconcertante. Pero ahora, con los años, yo veo que eso fue una experiencia sumamente positiva y que aprendí muchísimas cosas que después me sirvieron en mi carrera profesional. Aprendí a adaptarme, que creo que es muy importante, a abrirme a otras maneras de ver el mundo, a otras maneras de pensar. Aprendí a ser tolerante, a respetar a los demás, a las otras culturas también. Y creo que eso despertó aún más mi curiosidad, ¿sabes? Y mis ganas de aprender cosas diferentes. Eso me parece impresionante y te quería hacer una pregunta sobre ese punto de lo que acabas de decir. Bueno, te tocó adaptarte y te pareció que fue muy retador llegar, pero ¿qué era como lo que más atesorabas de Colombia o lo que era más propio tuyo y que a todas las personas que conocías en ese ambiente tan multicultural le entregabas para que te conocieran? Bueno, tal vez por haber tenido una mamá diplomática que iba al extranjero para promover a Colombia, a mí desde muy chiquita me inculcaron que yo tenía que sentirme orgullosa de dónde venía y de Colombia también. Y yo creo que eso le entregué a los demás también. Yo siempre que con mis amiguitos y después cuando crecía les hablaba de Colombia, les hablaba bien de Colombia, de todo lo que había en Colombia, de su gente, de los paisajes, de las playas. Y era mi manera de compartir algo de donde yo venía. Ujú. ¿Y en qué momento fue que tú decidiste, bueno, yo quiero estudiar derecho y dónde lo voy a estudiar? Porque si tú estabas en tantas partes, dijiste, bueno, yo quiero irme a este lugar o cómo lo viste en ese momento Bueno, de tu vida. sí, yo creo que o sea, yo no nací diciendo quiero, quiero ser abogada Sí. internacional. No, eso fue como la suma de muchos factores. En mi infancia, yo siempre fui alguien que me encantaba reflexionar, me encantaba también guiar a los demás. Cuando estaba en el colegio, me encantaba organizar a mis amiguitos, decirles, miren, creo que esta es la estrategia para ganar al otro equipo. Sí. También me encantaban las matemáticas, encontrar soluciones, hablar con los adultos de sus problemas, encontrar cómo podían solucionar. En Sí. serio, era algo que la reflexión me gustaba muchísimo. Después, con todos los viajes, el tema internacional muy naturalmente me gustó muchísimo. Y también el tema de las relaciones internacionales. Entonces, cuando me gradué del colegio, yo en ese momento estaba en Holanda y fui a un colegio francés. Sí. Entonces, seguir en el sistema francés era algo que era que hacía sentido. Sí. Eh, Obviamente eso quería decir que tenía que irme a París, a estudiar a París y todo lo que eso lleva, ¿no? Entonces estudié muy, muy duro esos últimos años de colegio para sacarme una beca de excelencia del gobierno francés, que me pagaba todo en Francia, mis estudios, mi apartamento, todo. Y me la saqué, Ay, me saqué esa beca y fue felicitaciones. así que me fui a Francia. Pero Ajá. sí, o sea, desde mi infancia yo he trabajado mucho por lograr las cosas. Bueno, esa parte coincide también mucho con lo que ha sido mi historia también de venirme a estudiar a Francia. Y quiero preguntarte a ti cómo te pareció, bueno, entrar ya al sistema francés para estudiar la metodología francesa. Yo quiero que le expliquemos un poco acá a la gente que desconoce cómo funciona
este sistema, que nos cuentes un poco cómo fue esa experiencia de estudiar en Francia para ti y cuándo surgió ya entonces la vocación de alinearte por el arbitraje internacional. Bueno, sí, mira, el sistema francés yo sí ya lo venía conociendo un poco más desde el colegio. Sí. Um, y eso es lo que yo me llevo también mucho de Francia. Yo a todos los países que he ido me gusta ver lo que me gusta de cada cultura y aportarlo a la persona que soy. Entonces, obviamente de Colombia me llevo la calidez, el optimismo, eh, como decimos en Colombia, la berraquera. Y de Francia, lo que yo me llevo es el espíritu crítico y esa metodología francesa, Claro. para poder exponer tus ideas, para pensar, que es una metodología muy especial. Es una manera de pensar, es una manera lógica de exponer tus ideas y que cuando ya a uno se le mete en la cabeza, uno solo puede pensar así. Entonces, yo cuando llegué ya estaba Ya estabas habituada. habituada, Sí. pero obviamente cuando vas a la universidad en Francia de Derecho, esa metodología la ves aún más, yo diría. Entonces, sí fue un poco difícil al principio, y eso que yo venía ya de un sistema francés, o sea, no me imagino cómo puede ser para otros estudiantes que nunca han estado habituados a esa metodología. Los 2 primeros años fueron bastante difíciles, porque realmente te toca a ti solo estudiar todo, no hay mucho acompañamiento. Ujú. O sea, tú mismo tienes que responsabilizarte y aprender esa metodología para poder exponer las ideas como ellos esperan que tú las expongas. Entonces sí, no fue muy fácil al principio. Te sentiste apoyada por tus compañeros o crees que, pues, porque esto le pasa también a muchas personas y también lo digo porque, pues, he conocido también historias así, sentías que de pronto el hecho de ser latinoamericana te jugaba en contra o crees que en ese momento era una virtud que tú explotabas o cómo lo sentiste? Yo nunca he sentido que ser latinoamericana es un problema. Ujú. Por el contrario, y creo que fue porque crecí con esa mentalidad de uno que se siente que sentirse orgulloso de tus orígenes, de dónde eres. De acuerdo. Entonces, eso nunca fue un Nunca problema. Nunca nunca, lo viví como como, una desventaja. como una desventaja. Ujú. Ahora, también yo me había acostumbrado a adaptarme rápidamente a otras culturas, a otros medios. Entonces, obviamente, yo también hacía el esfuerzo de integrarme, de abrirme a otras maneras de pensar, incluso a maneras de comunicar, porque hay muchos códigos en la manera Esa como parte me parece comunicamos. crucial. Ujú. Exacto. Y hay que aprender los códigos también. Si tú aprendes los códigos de comunicación, es mucho más fácil después integrarte y comunicar con la persona que tienes enfrente de ti. Bueno, yo quiero que nos enfoquemos en tu carrera de arbitraje internacional y nos cuentes cómo fue esa decisión de empezar a enfocar tu trayectoria en ese punto y quiénes fueron como las personas determinantes en tu carrera que te abrieron esas puertas y que estuvieron acompañándote en ese primer camino del arbitraje. Ujú. Bueno, mira, a mí el tema internacional en la universidad me empezó a gustar muchísimo, el derecho internacional, el derecho del comercio internacional, y el arbitraje en Francia por lo menos es una materia que ves más tarde. Em, pero yo con esas ganas de salir adelante, em, después de 2 años de derecho, yo empecé a hacer pasantías en firmas de abogados. Cuando tenía vacaciones de verano, lo que hacía era hacer pasantía en una firma de abogado. Y la primera pasantía que me salió
fue en una firma internacional, fue un poco último minuto. Ellos estaban buscando a alguien que pudiera hablar español y francés e inglés. Entonces ahí entré yo. Era una pasantía relativamente de découverte, decimos aquí De en Francia. Sí, descubrimiento. de Sí. descubrimiento. Fue una primera pasantía de 2 meses, pero fue en el equipo de arbitraje que necesitaban a alguien que pudiera hacer esas traducciones. Y yo ahí descubrí lo que era el arbitraje y me enamoré. Ese fue mi primer contacto con el arbitraje internacional. Y después ya lo estudié en la universidad y seguí aplicando para hacer pasantías. Y cada vez me enamoraba más de la materia y eso hizo que yo quisiera después especializarme ya en arbitraje internacional. Personas que me inspiraron, muchísimas, Sí. muchísimas, en todas las firmas, profesores. Ujú. em, Pero que te hayan marcado, que de verdad hayan dejado una huella como para decir, bueno, yo quiero seguir esta trayectoria o admiro muchísimo esta persona por lo que me enseñó, cómo me guió, cómo me aconsejó. Es que no quisiera olvidarme De todas. de nadie, pero un profesor que me inspiró muchísimo en la universidad, el profesor Pierre Mayer. Ujú. Sí. Gran profesor de Derecho Internacional Privado, gran árbitro también, y él me inspiró muchísimo. Bueno, y me interesa mucho saber en qué momento llegaste a la firma Hogan Lovells y qué tuvo que pasar para que hoy llegaras a liderar el equipo de arbitraje internacional, porque normalmente e históricamente uno ha visto, y me alegra mucho que eso esté cambiando, que esas han sido posiciones que normalmente han sido ocupadas por hombres. Entonces, me parece súper interesante y quisiera que nos contaras un poco cómo fue eso y tu experiencia al respecto. Claro, mira, yo llegué a Hogan Lovells en el 2010. Ya llevo en la firma 15 años y cuando empecé, esto era justo después de la crisis del 2008. No era tan fácil conseguir trabajo en esa época tampoco y estaba bastante difícil, me acuerdo. Yo estaba aplicando en muchas firmas, no encontraba, no me salía, hasta que hubo un gran foro jurídico en la Barra de París. Entonces fui al foro jurídico, habían muchas firmas internacionales que estaban ahí y estaba Hogan Lovells. Había una fila enorme de gente aplicando para Hogan Lovells, pero dije, bueno, voy a intentar. Hice la fila. Justo al frente mío estaba el hijo de un expresidente francés. Entonces yo pensé, no, pues van a escoger. Ya, No me, descartada. o sea, sí, descartada. Pero bueno, igual, seguí, hice la fila, tuve la entrevista. Salí de la entrevista no tan contenta, pensé que no me había ido tan bien y de hecho también me di cuenta que a todo el mundo les daban como unas bolsitas con cosas de la firma y a mí no me dieron. Entonces pensé, no, No, definitivamente no me van a, no me van a volver no a, quedé. no quedé, no me llamaron. Bueno, dije, voy a seguir intentando. Y unos días después me llamaron para una segunda entrevista. Pasé como 5 entrevistas y al final me dijeron, bueno, Melissa, estábamos buscando a un perfil más francés, pero eh, tienes un perfil muy interesante, has estudiado también en Francia, bienvenida. Increíble. Y me De dijeron, verdad, sí, felicitaciones. gracias. De verdad, qué emoción. Gracias, eso fue muy emocionante. Sí. Mi primer trabajo como abogada en una firma internacional. Y estaba muy contenta también porque yo quería, como había tenido esa experiencia internacional tan grande, eh, yo quería descubrir casos internacionales. No quería que tengan la impresión que porque soy colombiana, entonces solo
iba a estar en casos, por ejemplo, de habla hispana. Yo quería ver casos en todas partes del mundo y eso me ofreció la firma, me ofreció Hogan Lovells. Qué gran regalo. Bueno, ese punto me parece crucial porque quisiera hacerte una pregunta de cómo en este momento, trabajando en arbitraje internacional en la firma, cómo han seguido esos vínculos con Colombia, cómo vives el arbitraje desde afuera, pero en Colombia, y cómo son tus vínculos actuales con nuestro país. Claro. Mira, eso ha sido muy bonito porque como te dije, cuando empecé, eh, todo lo que hacía no tenía nada que ver con Colombia. Me fui a Noruega, estuve representando a Mongolia. Eran casos muy internacionales, pero en otras partes del mundo. Y después de algunos años, como de 4 años en la firma, empezaron a salir unos casos de arbitraje de inversión en relación con la región. Y nosotros teníamos esa experiencia en París del arbitraje internacional de inversión. Y entonces ahí se acordaron que había una abogada que también hablaba español. Y entonces fue así que empecé a trabajar en casos relacionados con América Latina. Y me encantó, me encantó, María Luisa. Y entonces eso era como volver un poco a mis raíces también. Y me di cuenta que en realidad todo está conectado y todo es compatible. Entonces, desde ese momento empecé a desarrollar más esa parte en mi carrera, a crear más vínculos con América Latina y sobre todo con Colombia. Entonces empecé a viajar a Colombia muchísimo más, empecé a dar conferencias y eso me ayudó muchísimo después en mi carrera profesional, porque así fue que después nos salió un gran caso para representar a Colombia, por ejemplo. Fue un arbitraje de inversión que ganamos el año pasado, el del dominio.co. Fue una gran victoria para el país. Era una demanda de $350 millones y logramos que se desestimaran todas las demandas. Entonces eso fue muy bonito y sigo contribuyendo así a mi manera. También tengo muchos contactos en Colombia con abogados brillantes, que me parecen brillantísimos los abogados colombianos, y seguimos en contacto. Yo en la firma soy la representante, bueno, en París de la práctica latinoamericana. Entonces, cuando tengo clientes franceses que tienen intereses en Colombia o están buscando una asesoría, entonces yo hago el vínculo con Colombia y así contribuyo a mi manera. No, Melissa, de verdad, admirable. Hay un punto que me gustaría que nos contaras antes de cerrar nuestro podcast hoy, y es, bueno, tú tuviste la oportunidad de formarte en Francia, también estuviste en Inglaterra y eres colombiana. ¿Cómo hoy potencias la mezcla de esos 3 saberes en tu práctica profesional? ¿Qué extraes de cada uno de ellos para hoy poder desempeñarte en todos los roles de todos esos países? Bueno, de Colombia, el optimismo. En Colombia tenemos eso, los colombianos somos muy optimistas y eso es una gran, gran, gran cualidad que muchas culturas no tienen, y eso en serio que me ha ayudado muchísimo a afrontar dificultades, a poder manejar con calma ciertas situaciones que pueden ser estresantes y difíciles, sobre todo cuando uno está haciendo litigios internacionales. El optimismo. Eso me llevo de Colombia. De Francia, obviamente, La metodología. la metodología y la capacidad de reflexión y de cuestionar las cosas, definitivamente. Y de Inglaterra o incluso de Holanda, yo diría más el pragmatismo y la eficiencia. Excelente.
Melissa, para cerrar nuestro podcast, a mí me encantaría que tú le pudieras dar un mensaje a las personas que nos están viendo en Colombia, pero que también han migrado a diferentes países del mundo, sean abogados o no sean abogados, sobre lo que es ejercer la profesión por fuera y, y seguir vinculado a sus raíces. Bueno, mira, el mensaje es que todos somos únicos y cada uno es libre de escoger su propia trayectoria. Y la clave está en encontrar algo que a uno le gusta hacer e intentar hacerlo bien. Excelente. Melissa, te quiero agradecer por venir hoy acá, por darnos la oportunidad de visibilizar tu historia, de mostrarle al mundo que los colombianos tenemos esa berraquera de podernos adaptar a cualquier cultura, a cualquier circunstancia y que el optimismo, como tú muy bien lo dijiste, es clave para justamente llevar todas las dificultades que se puedan encontrar, todos los retos que existan y muchísimas felicitaciones por esa trayectoria tan impecable porque estando desde afuera estás construyendo país y eso es hermoso. Felicitaciones y mil gracias. Muchas gracias, María Luisa.